Hoy presentamos en el canal de YouTube El Mundo Poético de Antonio J. Martín el grupo de trabajo llamado Entre Aves, conformado por la socióloga Betsabé Cádiz y el maestro de audición y lenguaje Antonio Martín. En el primer programa hablaremos con la ilustre socióloga y una de las creadoras del mismo, Betsabé Cádiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo nuevamente, pero ahora hablando exclusivamente de sociología. Muchísimas gracias. Betsabé Cádiz es licenciada en Sociología, promoción 2005-2009, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Educación en Línea, todavía en curso, por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Es profesora de Ciencias Sociales desde 2015 hasta la actualidad. Como colaboración, ha colaborado en Viejos, Ayer, Hoy y Mañanas, Adultos Mayores y Adicciones, de Ediciones Nandela. Tiene experiencia en organización de proyectos comunitarios en apoyo a la población vulnerable, mujeres víctimas de violencia de género y niños y adolescentes en situación de desamparo y adicciones. Quiero darte las gracias, Betsabé Cádiz, primero por apoyar este grupo de trabajo que vamos a conformar los dos, entre AVE, una nueva experiencia en la que nos hemos involucrado para hablar de diferentes temáticas que son muy interesantes, entre ellos la sociología, y que tenemos el placer eh, de tener como primer tema y como primera protagonista a una de las creadoras de este grupo de trabajo que eres tú, que nos va a hablar de sociología, de tu especialidad. Así que darte las gracias. Pues yo déjame decirte, Antonio, que yo estoy muy emocionada, en primer lugar porque vamos a conformar este grupo de trabajo que, como bien ya lo has dicho, se llama Entre AVE. Y también estoy muy contenta porque daremos a conocer, entre otros muchos temas, pues este que es la sociología, que es mi profesión y a mí me apasiona mucho hablar de este tema. Entonces sí, estoy bastante emocionada de ver qué se va a venir con este proyecto. Por un lado, vamos a hacer preguntas de carácter general para que vaya hablando sobre diferentes subtemáticas dentro de estas preguntas. Y por otro lado, vamos a eh, coger la temática y la vamos a eh, adaptar a lo que es no solamente tu especialidad, sino tu trabajo, concretamente, dentro de lo que es la Ah, sociología. Entonces, el primer punto, dentro de las eh, dentro de lo que son las preguntas generales, está como primer subpunto definición y fundamentos de la sociología. La primera pregunta sería, ¿veis a ver qué es la sociología y cuál es su objeto de estudio? bueno, Antonio, pues cuando hablamos de sociología, nos estamos refiriendo a una ciencia social, la cual tiene su origen cuando ya se da el desarrollo de la modernidad o de las sociedades modernas, que inician con este periodo de desarrollo científico, de invenciones del método científico y que benefició no solamente a las ciencias naturales, también
las ciencias sociales, en específico la sociología, que es llamada la madre de las ciencias sociales, pues tiene ahí este auge, este desarrollo que en un principio fue difícil, fue complicado. ¿Por qué? Porque la sociología en sus inicios trató de imitar el método de las ciencias naturales. Trataba de imitar sobre todo a la física. Entonces, si estamos hablando de que es una ciencia social, pues en sus inicios la sociología eh, tomaba, tomaba de hecho de que los fenómenos sociales, cualquiera que estos fueran, estaban dados sin la voluntad humana, vaya, o sea, ocurrían porque tenían que ocurrir, pero no se tenía en cuenta que el ser humano era el que movía todos los hilos, ¿no? De la sociedad, de las estructuras, de todo. Posteriormente, la sociología, bueno, esto estamos hablando de que se dio con el padre de la sociología, ¿no? Fue Augusto Comte. Él desarrolló precisamente toda esta física social. Posteriormente, pues ya hubo desarrollo de la sociología y se fue a una sociología más interpretativa, no solamente de explicar los fenómenos como algo dado, un hecho, sino que el ser humano es protagonista de estas acciones, de estos fenómenos, de todo lo que ocurre a nivel social. Como segunda pregunta, dentro de este subtema, me gustaría preguntarte cuáles son los principales fundadores de la sociología. Bueno, pues estamos hablando del positivismo, que el padre de la sociología, el fundador, fue Augusto Comte con su física social. Posteriormente ya hubo otros avances con Emilio Durkheim, que es sociólogo francés. Posteriormente ya hubo también cuestiones de la sociología interpretativa con Max Weber. Después también nos vamos con la teoría de Marx, que tuvo una influencia bastante importante en la sociedad del siglo XX y que todavía en algunas cuestiones se sigue aplicando su teoría para explicar algunas cosas. ¿Qué diferencia hay entre sociología y otras ciencias sociales? Bien, ¿Sabes? pues Dice, como te comentaba, la sociología es la primera que surge con este gran auge del método científico. Vaya, porque al estar hablando de ciencias sociales, hubo también un tiempo en que se dudaba de que si pudieran las ciencias sociales tener cientificidad, porque estamos hablando de subjetividades. Subjetividades nos referimos con cuestiones que no son tan fáciles de medir. Entonces, al surgir la sociología, se relaciona también con otras ciencias como la psicología social, la antropología, la economía, que pues si vemos la realidad social en la que vivimos, es muy amplia, es muy compleja. Entonces sería imposible que la sociología se encargara de analizar todo, la totalidad de problemas. Y por lo tanto tiene que haber esta multidisciplinariedad que se tiene de colaborar entre diferentes ciencias sociales. Y pues son estas las que te acabo de comentar. como segundo subtema dentro de las preguntas generales, que son las teorías y los enfoques sociológicos, me gustaría preguntarte en la primera pregunta, ¿qué es la teoría funcionalista? Bueno, estamos hablando que es una de las teorías fundamentales, básicas, y esta teoría habla, supongamos, vamos a pensar que la sociedad es un organismo vivo, es una célula. Entonces, como una célula, como un organismo vivo, está conformada por diferentes subsistemas y cada subsistema tiene una función. Igual que nuestro cuerpo, cada órgano tiene una función específica que hacen que nosotros como seres humanos podamos preservar la vida. Entonces, para el funcionalismo que lo aplicó a la organización de la sociedad,
cada subsistema, por ejemplo, la educación, la cultura, la economía, la justicia, son subsistemas que están relacionados unos con otros y que tienen la función de que haya un equilibrio social y que se preserve este equilibrio para que la sociedad se reproduzca y se mantenga el orden. ¿De saber qué propone la teoría del conflicto en sociología? Mira, la teoría del conflicto es una teoría que no, no se somete nada más a la pura explicación. Vaya, es una teoría que propone y que argumenta que el conflicto es necesario para que haya un orden y un cambio social que son necesarios. A diferencia del funcionalismo, por ejemplo, que, digámoslo así, que le molesta el conflicto a la sociología o a las teorías del conflicto, eh, argumentan que esto es necesario, vaya, este conflicto entre clases es necesario entre fuerzas y poderes para que haya un cambio que siempre es necesario en las sociedades. La sociología aboga siempre porque haya un cambio eh, en las sociedades que rompa con lo que puede ser a veces injusto para la mayoría. Ujú. Y de saber cómo se define la cultura en términos sociológicos. A mí me gusta mucho hablar de cultura sociológicamente porque no estamos hablando solamente de que tú y yo tenemos tradiciones que llevamos a cabo, porque cuando lo vemos así de entrada, a veces tenemos la creencia de que la cultura es, por ejemplo, estar bien informado, es asistir a visitas de museos, es ser culto, vaya. A veces se confunde ese término de cultura con ser alguien culto, ¿no? Pero en sociología este concepto es muy completo y abarca muchas cuestiones, porque para los sociólogos o para la sociología, la cultura es todo lo que nos permea. El hecho de que tú hables de tal manera, que te identifiques con ciertos símbolos, con ciertas festividades, em, cómo concibes, por ejemplo, las relaciones, eso es parte de tu cultura. Entonces, la cultura es todo lo que a nosotros como seres humanos nos permea y nos permite llevar a la práctica nuestras acciones sociales. Entonces, no podemos separar la cultura de lo que hacemos cotidianamente. El tercer subtema sería procesos sociales y estructuras. Y sobre ello me gustaría preguntarte qué es la socialización y por qué es importante. Muy bien. Bueno, pues aquí me voy a remitir como les comento yo a mis estudiantes, porque de hecho tocamos ese tema de la socialización como primer, es uno de los temas básicos que tocamos en la asignatura. Y les pongo yo el ejemplo de, por ejemplo, a mí me gusta la puntualidad. ¿No? Entonces, esa puntualidad que yo pude haber adquirido, no la adquirí de generación espontánea, vaya. Esa cuestión de la puntualidad yo la aprendí. La aprendí en la medida en que fui interactuando, primero con un núcleo familiar y después con la escuela, con las amistades, inclusive con otras culturas con las que he estado expuesta, vaya. Entonces, el proceso de socialización es fundamental porque nos va a permitir a nosotros adquirir lo que son hábitos, lo que son costumbres, lo que es modos de vida, una ideología. Entonces, este proceso de socialización lo entendemos que se da desde el hogar. Ese es nuestro lo llamamos agente de socialización. Posteriormente, se desarrolla en otras instituciones, como lo es la escuela, en donde tú sabes muy bien que en la escuela los niños o adolescentes o cualquier estudiante no solamente va a adquirir conocimientos académicos, también adquiere inclusive otros valores que son una segunda parte o una extensión de la familia. Entonces, el proceso de socialización también entiende lo que entendemos por
arte, por igual cultura, por estas tradiciones que nos hacen ser parte de un país o de una comunidad en específico y que marcan la pauta para que nosotros interactuemos con todo el conjunto social. ¿Qué es la estratificación social? ¿Sabes? Bien, pues la estratificación social es un concepto que se utiliza para decir que hay clases sociales, ajá, que tenemos el estrato social alto, la clase alta, la clase media, la clase baja, la clase política, por ejemplo. Entonces, es un término que en sociología nos ayuda a orientarnos acerca de cómo está dividida la sociedad y que esta división no se hace de la nada, sino surge de pues voy a utilizar un concepto marxista que se refiere a la lucha de clases, ajá, de esa estratificación social que está en toda dinámica social, inclusive en nuestras sociedades modernas. ¿Qué es la movilidad social y cómo se mide? ¿Sabes? Bueno, la movilidad social es un término que también se utiliza en sociología para referirnos a la capacidad que tienen los grupos sociales de estar en interactuar en diferentes ambientes, ajá, de estar de un lugar a otro o de poder migrar y depende mucho de su situación académica, inclusive también de su situación geográfica o de su situación económica. Una de las formas en que se puede medir esta situación o este fenómeno es a través de la estadística. La estadística es una herramienta fundamental para la sociología, para hacer tanto estudios cuantitativos como estudios mixtos. Los estudios mixtos se refieren a que estamos utilizando la parte interpretativa, que es fundamental para la sociología, pero también esta parte de ver con números qué está pasando en la sociedad para medir este nivel aumento de población, crecimiento económico, participación ciudadana, etcétera. Como cuarto subtema dentro de la parte general, vamos a hablar de contexto contemporáneo y aplicaciones. La Ujú. pregunta primera sobre este subtema sería, ¿cómo influye la globalización en las sociedades contemporáneas? Pues esta pregunta es crucial cuando estamos hablando de sociedades modernas, porque la globalización nos vino a cambiar todo el esquema, tanto social, económico, político y cultural. Entonces, la globalización es esta que a nosotros nos permite estar intercambiando opiniones, que los mercados internacionales se conecten unos con otros, que haya intercambio de productos de mercancías, pero también intercambio cultural, que esa es una de las cuestiones más importantes que tiene la globalización, que estamos intercambiando cultura. ¿Y qué impacto tiene la tecnología en las relaciones sociales? ¿Sabes? Hoy en día es determinante. Hoy en día la tecnología es determinante para las relaciones sociales porque nos han permitido terminar con fronteras que antes no se imaginaban que se podían cruzar de manera tan rápida. Entonces, es algo benéfico, pero como siempre lo digo, es algo que tenemos que también tener cuidado cómo utilizamos la tecnología, porque es una herramienta que juega a nuestro favor, pero también si no se tiene el criterio para utilizarse, puede, ¿cómo decirlo? Puede ser peligroso para la forma en que nos estamos comunicando. Ujú. Entonces, sí es una cuestión muy importante que la tenemos a nuestro alcance, pero siempre hay que darle esta visión crítica de cómo utilizamos la tecnología, porque la tecnología es algo que fue diseñado para favorecernos, no para perjudicar. Y la última dentro de esta temática, subtemática, sería cómo se aborda el estudio de la desviación social en sociología.
Bueno, pues a mí me gustaría remitirme aquí para esta pregunta a un concepto que es clave dentro de la teoría social clásica, que es la anomia. Este concepto de anomia, elaborado por Durkheim, nos habla de que ocurre cuando a un individuo no le, no interioriza las normas sociales y actúa como de una forma, vamos a decirlo así, aunque no es así el término, anárquica. Vaya, en que no se acata el sujeto a las normas, a las leyes, a las instituciones. Entonces, para la sociología, viendo ya desde ese término que retomo de la anomia, la... ¿Me puedes repetir, por favor, lo que me repetías, Antonio, la pregunta? Es Desviación social. Ajá, la desviación social. exactamente cómo se Entonces, aborda el estudio de la desviación social en sociología. ajá. Entonces, la desviación social, equiparándolo con este término de anomia, viene siendo como este conflicto que tiene toda sociedad. Sí, toda sociedad tiene grupos que no están, eh, ¿cómo decirlo? Que chocan, vaya, con el orden establecido. Entonces, la desviación social puede abordarse como esos grupos o esas situaciones o esas estructuras que chocan con el poder que impera en una sociedad, pero a mí me gusta verlo no como algo negativo, sino como algo positivo porque trae el cambio. Uno de estos ejemplos son los grupos emergentes. A mí me gusta abordarlo así. Eh, en Europa, igual en América Latina, hay grupos emergentes que están eh, luchando porque se reconozcan, por ejemplo, derechos de minorías que antes no eran tomados en cuenta. Entonces, para la sociología que es crítica, esta desviación es benéfica. Hay otro tipo de sociología que solamente es más explicativa, que no busca generar, digamos así, tanto cambio, sino solamente explicar, y esta desviación lo va a tomar como algo negativo. Pero para mí, si me lo preguntas, para mí la desviación social es algo positivo, porque siempre y cuando trate de modificar el orden establecido, que a veces solamente beneficia a unos cuantos y no a la mayoría. Claro. Y como último subtema dentro de las preguntas generales está la seguridad y la privacidad. Y la pregunta sería, ¿qué es el capital social? Bueno, aquí voy a hablar de un sociólogo que precisamente él introdujo ese concepto, que fue Pierre Bourdieu. Y él nos habla de que el capital social es un elemento, es una herramienta que tienen las personas para poder circular por esta sociedad que te demanda muchísimo. Entonces, el capital social es aquel que te permite, como decirlo así, ganar fuerza o ganar sinergia para que tú puedas sobrevivir en este complejo mundo de lo social. El capital social es aquel que te permite a ti contactar, por ejemplo, con personas y hacerte aliado de esas personas para que tú puedas tener mayor fuerza y puedas tener un reconocimiento. Porque para esto también estamos hablando del estatus, el estatus social, que es ese que te permite em, tener un lugar específico en la sociedad. Cada uno de nosotros cumple roles y tiene un estatus social. Ajá. Bueno, digamos también un estatus hasta familiar. De hecho, si nos ponemos a pensar, pues cada uno de nosotros ya nos identifica a nuestras familias como que, a ver, este es el líder de la familia, ¿no? O a ver, a él hay que, o a ella, hay que guiarlo un poquito más de la mano porque tal vez a él no se le da mucho eso no sé, del liderazgo, ¿no? Y cada uno de nosotros así tiene un rol específico, tanto en la familia, en nuestro trabajo, y a nivel social, pues también. Entonces, este capital social nos permite tener movilidad pues sí, en esta realidad social. Nos permite movilizarnos de un lado a otro y tener herramientas. Ahora cerramos esta primera temática, que eran las preguntas generales sobre sociología, para ahora hacer preguntas relativas a ti,
a ti como persona acerca de la sociología. Entonces, dentro de esas preguntas, en ese segundo tema, me gustaría empezar por preguntarte en el primer subtema dentro de este segundo aspecto, eh, referido a motivación y trayectoria personal, ¿qué te motivó a especializarte en sociología? Yo me especialicé en sociología porque yo todavía, antes de estudiar una carrera universitaria, una licenciatura, yo estaba todavía en busca de que si quería arte o si quería ciencia social o si quería algo de diseño. Entonces yo conocí a un chico cuando estaba en la preparatoria, que él estudiaba el bachillerato, pero con una, ¿cómo decirlo así? Como con una afinidad mucho inclinada hacia las ciencias sociales. Entonces él me empezó a hablar de sociología, me empezó a hablar de esos términos de, de lucha de clases, de anarquía, porque me acuerdo que ese chico leía muchos libros sobre anarquía. Inclusive también la música me llamó para que yo me interesara por la sociología. Entonces, fue el hecho de querer saber, de esa curiosidad, de querer saber qué estaba pasando con las clases sociales, del por qué unos tienen el poder y otros no lo tienen, por qué la sociedad en la que vivo es tan injusta. Eso fue lo que a mí me despertó el interés a estudiar sociología. Además de lo que te comento, que conocí a este chico, que él leía toda esta literatura y a mí me pareció muy interesante. ¿Qué consejo darías a quienes quieren dedicarse a la sociología? Pues el consejo que yo daría es que relacionemos lo que es la sociología con lo que está sucediendo actualmente. Por ejemplo, con la cuestión del sistema político que tenemos, que se relaciona bastante, que se relaciona también con la educación y que todo lo que estamos nosotros viviendo actualmente, lo que nos ha tocado vivir en nuestra época, por ejemplo, que sucedió con lo de la pandemia, después de la pandemia a nivel social. Yo les recomiendo que siempre tengan esa visión de que la sociología es aplicable, no se queda solamente en la teoría ni en lo académico. La sociología está presente en nuestras acciones que llevamos día con día. Inclusive en la tecnología se puede hacer muchísimo análisis social, eh, valiéndonos, apoyándonos de las nuevas tecnologías. Ya hablando de un segundo subtema, que es la metodología y prácticas docentes, ¿cómo integras la teoría sociológica en tus clases? Bien, pues aquí yo integro la teoría sociológica en mis clases, contextualizando a los estudiantes precisamente que ellos sepan que lo que nosotros abordamos, todos los problemas sociales, lo relacionado con, por ejemplo, lo de derechos humanos, tiene todo un contexto teórico detrás. No es que solamente opinemos sobre un tema, porque lo que yo siempre les digo a ellos es, a ver, nosotros vamos a hacer un proyecto científico, entonces tenemos que dar evidencias de que lo que tú vas a querer explicar es algo que tiene una evidencia empírica, no es solamente una opinión, porque todos nosotros tenemos una opinión. Si me preguntas sobre un tema, yo tengo una opinión, tú vas a tener otra opinión, pero cuando estamos hablando ya de ciencias sociales, tenemos nosotros que ver que nuestra opinión queda, sí importa, porque es importante, porque somos sujetos con subjetividades, pero eso se tiene que quedar un poquito detrás y tenemos que irnos hacia la teoría, enfocarnos en la teoría que nos va a ayudar a explicar los fenómenos y al método científico. Entonces, para mí, sí es fundamental que ellos comprendan que la teoría nos va a ayudar a explicar la realidad social o los diferentes fenómenos que analizamos dentro de la asignatura. ¿Y qué métodos de enseñanza encuentras más efectivos?
Yo dentro de mi práctica, el que me gusta mucho aplicar es el análisis de casos, porque ahí yo les presento a los estudiantes no sé, un caso en el que tienen que identificar, por ejemplo, qué factores intervienen para que se dé esta situación así, cuáles fueron las causas para que este fenómeno ocurriera de tal o cual manera, cuáles son las consecuencias. Entonces, el que ellos se sitúen un estudio de caso y que lo vean muy concreto y que lo aborden a su realidad actual, porque son ejemplos muy actuales o que tienen que ver con ellos, a mí ayuda muchísimo para abordar los temas. Lo que es también la gamificación, el ponerles algún juego, algún cuestionario interactivo, pues también me permite que ellos se diviertan y que al mismo tiempo estén aprendiendo lo que puede ser de repente muy teórico, porque la sociología sí es muy teórica. Entonces sí hay que saberla aterrizar para que no solamente se quede en, bueno, esta teoría es que es esto, ¿no? O sea, no entiendo nada y esto me está aburriendo y poderla aterrizar a casos pues concretos y reales que se involucren con ellos en su vida cotidiana. ¿Y cómo abordas la discusión de temas controvertidos en el aula? Pues con mucho cuidado porque los temas controvertidos pueden ser difíciles, aunque yo sí te diría que la sociología es una ciencia social que incomoda, la verdad. Entonces, incomoda, ¿por qué? Porque la sociología lo que busca es desenmarañar o desentrañar o ver lo que para muchos está oculto. Entonces, a veces eso suele ser incómodo para las personas, no tanto para las personas, para las estructuras que no están interesados en que haya un cambio. Entonces, por eso la sociología tiende a incomodar, pero es necesario que esos temas se aborden aunque sean incómodos. Si hablamos de situaciones de violencia y las causas y ver qué es lo que está aconteciendo o desde dónde se da la violencia, por ejemplo, pues tenemos que hablar de temas que suelen ser complicados y que suelen involucrar inclusive a instituciones, al mismo Estado. Entonces, sí, es un tema que se aborda con cuidado, pero que no se le quita la parte crítica, porque la crítica y la reflexión están presentes en todo momento en la sociología. ¿Y cómo fomenta el pensamiento crítico en tu alumno? A mí me gusta fomentar el pensamiento crítico de ellos, poniéndoles casos en los que ellos se vean involucrados, en que vean que, por ejemplo, si un derecho humano está siendo violentado, o una injusticia social, ellos lo han visto, inclusive a ellos les ha tocado. Entonces, el pensamiento crítico se ve desde que ellos interiorizan que son parte de una sociedad y que juegan un papel fundamental dentro del proceso social. Entonces, no pueden permanecer como aislados a lo que está ocurriendo, porque ellos son parte precisamente de esa sociedad y es importante que ellos se sientan voy a utilizar un término, como un sujeto social y un sujeto de cambio. Entonces no pueden permanecer indiferentes a lo que está ocurriendo. Y es aquí cuando se les genera esta parte del sentido crítico. No criticón, porque es diferente. Es diferente ser criticón a decir, ay, todo está mal, eh, nada sirve, etcétera. Eso es fácil, pero el ser crítico requiere un análisis profundo de ver qué papel juego yo y cómo puedo ser un agente de cambio, porque no nada más nos podemos quedar en que todo está mal y ya, no, sino ver tú desde tu propia realidad, cómo puedes generar un cambio. No tiene que ser gran cosa. Tú puedes generar cambio con tu familia, por ejemplo, con los más pequeños, inculcarles otra forma de ver la vida, otra forma de entender la realidad. Entonces, esto es muy fundamental, que ellos se sientan parte de esta realidad, que no se vean fuera de. ¿Y cómo incorporar las nuevas tecnologías en tu clase? Pues hoy en día, como yo estoy en una modalidad virtual, pues la tecnología para nosotros es fundamental. Entonces, el hecho de que ellos se conecten, se les dan muchas opciones.
Si ellos no pueden conectarse, por ejemplo, a Zoom, pues para ellos solamente pueden conectarse en YouTube o pueden utilizar las diferentes plataformas de bibliotecas virtuales, de los repositorios que tenemos, por ejemplo, cómo hacer un video. Hay veces que los estudiantes que yo tengo no cuentan con el equipo óptimo esa es una realidad, para hacer sus actividades. Entonces, hay estudiantes que utilizan solamente el móvil para hacer sus actividades y lo que se intenta hacer es que ellos, a partir de lo que tengan, de las herramientas que tienen a la mano, puedan estar en su proceso educativo y nosotros también como sus asesores o sus docentes los integremos a este mundo de la tecnología, aunque como te comento, no siempre es fácil. Porque hay estudiantes que están también en zonas complicadas, en donde a veces el internet no llega con tanta facilidad. Digo, son los menos casos, pero sí lo hay. Entonces sí tratamos de involucrarlos en las sesiones, por ejemplo, de que tengan accesibilidad a la tecnología a través de juegos, a través de los foros, a través de videos, de juegos interactivos o que de pronto que vean, no sé, una visita virtual a algún museo, eh, las conferencias, los podcasts, todas estas herramientas que las utilicemos a favor pues sí, del proceso educativo. Hablando ya del tercer subtema, que es la investigación y aplicación práctica, la primera pregunta sería, ¿qué proyectos de investigación estás desarrollando actualmente? Bueno, ahora me encuentro en la realización de un proyecto educativo por parte de la maestría, en el que estamos viendo cómo poder integrar a estudiantes que tienen dificultades tanto auditivas como también estudiantes que están un tema que está muy actual es el acoso escolar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mediar las emociones de los estudiantes que a veces no están contenidos, a veces no tienen contención? Entonces, pues no se comunican de manera asertiva, eh, tienen conflictos tanto personales que se los llevan a la escuela y que no les permiten tener una comunicación óptima y un desarrollo óptimo pues sí, en el proceso. Entonces, lo que se está trabajando es un proyecto que logre integrar a estudiantes que tengan precisamente estas dificultades para mejorar esas áreas de oportunidad que se presentan. ¿Qué importancia tiene la investigación sociológica en tu labor docente? Pues muchísima, porque nosotros tenemos que estar al día de lo que está aconteciendo a nivel académico, por ejemplo, que las herramientas que se utilizan para hacer análisis social, qué métodos se implementan para poder dar una interpretación a los fenómenos, que se utiliza la metodología mixta, la cualitativa, que cada vez surgen nuevas herramientas que nos ayudan a interpretar, por ejemplo, datos cuantitativos o cualitativos. Entonces, la investigación es vital. ¿Cómo ves la aplicación práctica de la sociología en la sociedad actual? Tiene muchísima cuestión práctica. De hecho, aunque yo considero que aunque un estudiante no se vaya a dedicar a estudiar sociología, es fundamental que tenga principios básicos de sociología, porque esto le va a permitir entender mucho mejor su realidad. Aunque se vaya a dedicar a una ingeniería o que se vaya a dedicar a las artes, la sociología te da herramientas para que comprendas el por qué vives de tal o cual manera, el por qué actúas de tal o cual forma, porque estás influenciado bajo una estructura social, una estructura cultural. Entonces, yo diría que la aplicación práctica de la sociología está presente en todo, hasta en la música que escuchamos también. Como cuarto subtema dentro
esta segunda parte, que es la perspectiva sobre esta disciplina. ¿Cómo ves la evolución de la sociología en los últimos años? Pues yo he visto que el avance de la sociología, las preocupaciones de la sociología hoy en día es esta sociedad que cada vez está más desorientada, que cada vez tenemos más dudas existenciales. Entonces, la sociología, el avance de la sociología se remite a entender el por qué, a pesar de que estamos en una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información, por qué todavía sigue habiendo las problemáticas que tenemos a nivel global. Entender cómo podemos mejorar el medio ambiente, cómo podemos mejorar las relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, yo veo que la sociología tiene mucho que hacer en nuestra sociedad actual, por lo mismo de que estamos en un proceso muy complejo. ¿Y qué papel juega la ética en la enseñanza de la sociología? Pues juega un papel muy importante porque estamos hablando de cuando estamos hablando de sociología, estamos hablando de personas, no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de personas que tienen sentimientos, que tienen valores, que tienen juicios de valor, que tienen creencias. Entonces, el utilizar la sociología de manera ética y responsable, como en cualquier otra área del conocimiento, es fundamental porque pues estamos enseñando a los estudiantes como te decía, a formar un juicio crítico de lo que acontece en su realidad, en nuestra realidad. Entonces, la ética es un mediador, es un elemento que media nuestras acciones entre lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros como ciudadanos y como personas. Y como último subtema, el quinto, la relación con otras disciplinas y diversidad, me gustaría preguntarte cómo ves la relación entre la sociología y otras disciplinas como la antropología o la psicología. Es fundamental la relación porque, como te decía, es es un conjunto de ciencias que se encargan de abordar las diferentes situaciones o elementos que forman al ser humano. Por ejemplo, la antropología estudia los símbolos de cada una de nuestras culturas. La psicología, y sobre todo la psicología social, actúa, más bien estudia en cómo actúan los individuos que son mediados por emociones, que son movidos también por cuestiones cognitivas. Entonces, la sociología se apoya de estas áreas y también estas áreas se apoyan de la sociología, haciendo un estudio o un análisis mucho más integral que si fuera una sola ciencia. Y ¿sabe qué importancia tiene la diversidad cultural en la sociología? Es básico porque nosotros nos entendemos como seres diversos. Em, Hoy en día, voy a poner un ejemplo de que en nuestros países respectivos conviven un montón de culturas. No solamente, por ejemplo, aquí en México, no solamente habemos mexicanos, hay un montón de nacionalidades convergiendo juntas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos entender la diversidad cultural nos enriquece muchísimo como individuos, porque estamos aceptando la diferencia y estamos aceptando que estamos recibiendo información de esa diferencia. Y asimismo también estamos dando información a otras personas gracias a esta diversidad cultural que igual sin este proceso de globalización no hubiese sido posible. Pues quiero decirte, Isabel, que ha sido un placer tenerte en el primer programa de Entreave, del grupo de trabajo Entreave, en el canal de YouTube El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Ha sido un placer empezar en este primer programa contigo. Ay, pues yo estoy muy contenta, Antonio, de haber platicado de estos temas. Eh, Como te digo, me da mucha emoción poder colaborar juntos y quiero agradecerte por darme este espacio y esta oportunidad
y también agradecerte que estemos colaborando ahora en este proyecto. Pues muchísimas gracias.